ya muchos de ustedes conocen, trabajo como profesional de apoyo en el CRAI. Soy más que todo un amigo para ustedes, un aliado en todos estos procesos de enseñanza, de búsqueda, tratamiento, recuperación, todo lo que tiene que ver con la información académica, investigativa y científica. Estos son como los contenidos, 4 temas esenciales, muy puntuales, pero enriquecedores. Vamos a hablar un poco sobre qué es la alfabetización digital, a conocer, de pronto algunos ya hemos escuchado sobre alfabetización digital, tal vez otros no, y es un término que va evolucionando, ¿no? Que va cambiando a medida que se desarrollan y que se implementan nuevas tecnologías. Por ende, pues siempre vamos a tener que estar a la vanguardia. Eso es innato en nosotros como formadores o quienes estamos entregados a la formación, a la enseñanza y al aprendizaje. Hablaremos un poco sobre la inclusión de herramientas y el manejo y uso que deberíamos y que podríamos darle especialmente a estos procesos de formación que llevamos, ¿sí? Pues también con el sentido de querer innovar, ¿sí? Porque eso es una muy buena forma, la innovación es una muy buena forma de atraer a nuestros estudiantes. Veremos también algo respecto al acceso, la evolución y el uso de la información, especialmente de la información académica, ¿sí? Porque bueno, hay información de todo y para todos, pero pues nosotros tenemos que centrarnos o especializarnos de acuerdo a nuestras áreas de conocimiento. Y terminaremos con, pues, con un pequeño repaso sobre qué es identidad digital y cómo podemos crear o reforzar esa identidad digital. ¿Listo? Eso van a ser entonces como el contenido, nuestros temas de esta sesión. Entonces, empecemos reconociendo o aprendiendo o recordando qué es alfabetización digital. Y entonces, veamos la inclusión de estos 2 términos en nuestra palabra clave, que sería alfabetización digital, compuesta por alfabetizar y por digital. Recordemos entonces que entendemos como alfabetizar a la acción de enseñar, básicamente a leer y a escribir. Básicamente, desde ahí nosotros empezamos a impartir nuestros conocimientos desde ahí. Y miren que esto lo hacemos desde la casa, desde la familia, desde el hogar. Empezamos a alfabetizar. Es decir, con esto entonces estamos abriendo una gran brecha y diciendo que todos somos alfabetizadores, ¿cierto? Nuestros papás fueron unos grandes alfabetizadores porque gracias a ellos pues somos lo que somos, ¿sí? En parte. Y tenemos de la mano a la palabra digital, ¿sí? Entonces, este término se relaciona con todo aquello que tiene que ver con la información, con los datos, con ese conocimiento intangible que podemos ver, que podemos escuchar, que podemos entender en algunos casos, pero no tocar, ¿sí? Y la composición de esto entonces nos arroja el siguiente concepto que me pareció bastante interesante traerlo a colación y es de Pérez. Se conoce entonces como alfabetización digital al conjunto de habilidades que necesita cualquiera para vivir, aprender y trabajar en una sociedad digital. Vivir, aprender y trabajar. Es decir, la alfabetización digital no únicamente se necesita y se requiere para enseñar en la academia, sino está desde nuestros primeros pinitos como estudiantes, porque además nunca dejamos de ser estudiantes, y es algo bien interesante que, por ejemplo, me gusta mencionarle a los estudiantes, especialmente a los neotomasinos. Siempre les recalcamos que nosotros nunca dejamos de aprender.
Entonces, la inclusión de alfabetizar y el término de digital arroja lo que es sociedad digital, ¿sí? Y esta se puede entender como la evolución de la sociedad en la que actualmente nosotros estamos, ¿sí? En donde se incluyen, por supuesto, las tecnologías y las nuevas tecnologías. Bueno, entonces aquí nuestros procesos de enseñanza tienen que empezar a ser alterados, pero alterados, vamos a tratar de construirlos, ¿sí? Tratando de innovarlos, porque pues tenemos que llamar la atención, como les decía ahorita, llamar la atención de nuestros estudiantes. Si nuestros estudiantes no ven que eh, que nosotros estamos también evolucionados como ellos en la tecnología, pues seguramente se van a aburrir, ¿cierto? Entonces, siempre debemos tratar de ir en línea con ellos, porque ¿qué más que ellos son los que están a la vanguardia con todas las tecnologías? Bien. Vemos también entonces estos otros subconceptos que se pueden derivar del primero, del que ya vimos. Entonces reconocemos que la alfabetización digital son acciones digitales en la vida cotidiana, en la vida cotidiana. Esto que nos hace ser capaces de llevar a cabo con éxito cualquier tipo de labor en la que se incluye trabajo, en la que se incluye la academia, el entretenimiento y el desarrollo de contenido. Porque miren que, veamos un poquito entonces el concepto de youtubers. Ahora los jóvenes, y bueno, los jóvenes no, porque también hay muchos docentes que son youtubers, algunos se reconocen como booktubers, que empiezan a ofrecer información de interés personal. Pero que claro, para poder desarrollar bien esta práctica, pues deben por lo menos tener estos conceptos claros, me imagino yo, o saberlos aplicar, ¿sí? Dado que esto nos ayuda en nuestra vida cotidiana. Entonces, fíjense que nosotros podemos también impartir no solo esto y no solo ponerlo en práctica en la universidad, sino en nuestra casa con nuestras familias. Y vean qué bonito cómo podemos empezar a generar esta buena práctica de la alfabetización digital con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros sobrinos, con aquellas personas que también están empezando un proceso de formación, sin necesariamente que nos vean como profesores o como docentes o formadores, sino más bien que nos vean ya como algo más informal, como un familiar que nos quiere ayudar. Pero claro, muy por debajo de cuerda, pues estamos enseñando, muy sutilmente, ¿cierto? También decimos que es el proceso de desarrollo permanente, conforme a la evolución de la situación personal. Entonces, miren, y esto se los digo desde mi experiencia personal como ingeniero, nosotros vamos a tener que estar pendientes y latentes a las actualizaciones que se desarrollen día a día. Porque yo, por ejemplo, ya no podría estar utilizando un computador, o ya no debería más bien, estar utilizando un computador con Windows XP o con Windows Vista, cuando eso ya es obsoleto, ¿cierto? Ya tengo que estar alineado con el Windows 10, que es lo último. Pasa lo mismo en nuestros procesos de formación. Debemos estar pendiente de, bueno, qué nuevos procesos se están abriendo que yo pueda utilizar, porque tampoco, dependiendo del área, tampoco vamos a poder utilizar todos, ¿cierto? Y eso es importante también entenderlo. Nosotros no podemos abarcar toda la inclusión de los TIC dentro de nuestros procesos de formación, porque bueno, es un mundo muy grande y tampoco lo vamos a abarcar todo en un semestre o en una disciplina o con una temática. ¿Sí? Hay que aprender también a ser selectivos. Y pues más adelante por eso les vamos a presentar diferentes herramientas o formas
con las que ustedes pueden incluir y mejorar, si es que así lo desean, sus procesos de formación. La alfabetización digital también es un proceso que incluye y que reúne alfabetización informacional, que seguramente lo han escuchado muy por parte del CRAI, porque ese es nuestro fuerte y ya vamos a ver por qué. También incluye la alfabetización mediática y, asimismo, la alfabetización visual. Entonces, ¿qué pasa con cada una de estas? Entonces, la alfabetización informacional, que como bien ustedes es un trabajo muy fuerte por parte de nosotros, del CRAI, en donde le ayudamos al estudiante y al docente para que, y esta es una invitación también para que ustedes pues formen, hagan parte de nuestro proceso de formación, que no va dirigido solo a los estudiantes, sino a los docentes. ¿A qué les ayudamos? A desarrollar, bueno, a adquirir en caso de que no la tengan, y a desarrollar esas habilidades y capacidades para saber buscar la información. Buscar y recuperar, recordemos que no es lo mismo, ¿cierto? Porque la primera parte de este proceso es la búsqueda de información y de ello se deriva la recuperación de información y todo lo que además conlleva el tratamiento, la gestión, el uso ético, la presentación, compartir la información, ¿sí? La alfabetización mediática, entonces, por otro lado, empieza a incluir los medios de comunicación y nos ayuda al reconocimiento de la importancia de estos, que va muy de la mano con algo que es un tema que aún lamentablemente sigue siendo un tema delicado y es la libertad de expresión y de información, ¿cierto? Que bueno, aún en estos tiempos, como les digo, pues es un tema que se debe tratar con delicadeza. Pero de eso se trata la alfabetización mediática, de reconocer esos medios de comunicación, que miren que ahora, por ejemplo, se encuentran en las redes sociales y muchas veces uno se entera de primera mano gracias a una red social y no al noticiero de las 6 de la mañana o de mediodía o de las 7 u 8 de la noche, porque es una herramienta que tenemos a la mano, ¿sí? Y entonces de acá se desprende algo también interesante que son las redes sociales y el uso que les demos a las redes sociales, ¿sí? Miren que, claro, su primera intención de la red social era simplemente entretenimiento y o comunicación, pero pues nosotros podríamos enseñar a darle un mejor sentido a esa red social que utilizamos y que los estudiantes utilizarían, como por ejemplo volver las redes académicas. Es un ejemplo muy básico e importante. Y también entonces está la alfabetización visual, que reconoce e imparte esta habilidad de pensar, de entender y de comunicarnos entre sí, aprovechando también, por ejemplo, aquello que se conoce como lenguaje no verbal, ¿cierto? Entonces, una imagen nos dice más que 1000 palabras, ¿sí? Un video puede ser más entendible para el estudiante que un artículo. Y a veces eso pasa, ¿cierto? Sabiendo nosotros que tenemos estudiantes de todo tipo de aprendizaje. Está el estudiante que aprende más fácil cuando un par le enseña. Es decir, cuando un estudiante, un compañero estudiante, está junto a él y le enseña. Entonces ahí podríamos aprovechar e incluir a tutores, ¿sí? Está el estudiante que aprende más rápido o entiende mejor con una infografía, por ejemplo. Pero también está el estudiante que si uno le pasa el capítulo de un libro o un artículo y lo lee completamente, le gusta la lectura, pues también lo va a entender y lo va a saber interpretar. ¿Ven? Entonces, de ahí la importancia de reconocer la sociedad en la que nosotros nos movemos. Esa primera sociedad hay que entenderla bien, ¿sí? Con la que nosotros estamos en nuestro espacio académico, ¿sí? Bien sea físico o virtual.
Y después de reconocer esa sociedad, entonces aplicamos la sociedad digital, que fue lo que ya vimos antes. También vemos que la alfabetización digital, entonces, es la adquisición y uso de conocimientos, técnicas, actitudes y cualidades personales. Bien, no podemos nosotros querer enseñar al estudiante como nos enseñaron a nosotros, porque no son los mismos tiempos, ¿sí? Porque ellos ya vienen, desde que nacieron, ya vienen de la mano con un celular, ya vienen de la mano con redes sociales, ya traen debajo del brazo un computador. Y miren que ellos, de pronto no como algunos de nosotros, que nos tocó a través de nuestros procesos académicos aprender a utilizar estas herramientas de cómputos, estos dispositivos, ellos desde la casa, o lo hablo, por ejemplo, desde mi experiencia y tal vez a ustedes les pasen, mis sobrinos son unos berracos en el uso del celular y de redes sociales y de juegos y tienen entonces amigos virtuales de otros países. Algo que, no, o por ejemplo yo a la edad de ellos no lo hacía. ¿Sí? Vean cómo ellos van de rápido aprendiendo y adaptándose. Entonces nosotros, tal vez nos va a costar, pero también debemos acelerar ese proceso. Y finalmente decimos que la alfabetización digital es la capacidad. Y ojo a esto porque hay que desarrollar e incentivar el desarrollo de esta capacidad de planificar, ejecutar y evaluar acciones digitales en la solución de tareas cotidianas. Entonces aquí podríamos incluir un poquito el aprendizaje basado en problemas. Y miren todo lo que incluye la alfabetización digital, miren de todo lo que hemos hablado. Y uno se da cuenta, y si uno se pone a pensar, entonces la alfabetización digital la estamos haciendo todos los días y todo el día. Porque ¿qué hacemos con nuestros estudiantes? Precisamente eso. Les dejamos problemas o tareas cotidianas que se supone ya al momento en el que vayan a salir a la vida laboral se van a enfrentar. Entonces hay que aprenderlos, hay que enseñarles a aprender a ser mediáticos con las herramientas de las TIC. Pero sobre todo es importante, queridos docentes, es importante que nosotros sepamos manejarlas para saberles enseñar. Nosotros no podemos arriesgarnos siquiera a, a querer de pronto incursionar sin haber por lo menos haber tenido un preparamiento personal, ¿sí? Un ensayo de cómo yo puedo utilizar estas herramientas, cómo esta alfabetización digital me va a ayudar en mi espacio académico, cómo yo puedo utilizar y cómo mis estudiantes se van a ver beneficiados, más que yo, que aquí soy el formador o el docente, ellos, que son los que después van a replicar, ¿sí? Y con esto, entonces pasamos a estas tres claves para entender la educación en estos tiempos. Tres claves muy sencillas que nosotros ya hemos visto, pero que no las reconocemos como son. Entonces están las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, está la alfabetización mediática e informacional y están las competencias digitales. Veamos entonces qué es esto o qué es cada una de estas. Entonces, la primera clave que encontramos es la tecnología de la información y la comunicación, las TIC, que inicialmente se conocían solo como TI, tecnologías de la información. Pero dado la utilización de estas herramientas que permitían comunicar dicha información, pues fue necesario y completamente obligatorio incluirla. Y por eso ahora se conoce como TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, teniendo en cuenta la importancia
de la inclusión de estas herramientas, de estos dispositivos, de estos equipos, se conoce como un poderoso facilitador de desarrollo. ¿Sí? Y veamos, por ejemplo, un ejemplo muy básico, las aulas virtuales. Sin las aulas virtuales, nosotros no hubiésemos sido capaces de sobrellevar esta contingencia que estamos viviendo, este aislamiento, que como les mencionaba, nos tomó de la noche a la mañana. Y de un día para otro tuvimos que aprender a ser ágiles con las herramientas, a ser intuitivos, a evolucionar. Entonces, miren el poder que acarrea aprender y darle un buen uso a una herramienta, especialmente a estas que tienen que ver con la información y la comunicación. La tecnología, las TIC, incluyen una dimensión digital. Ahora se encuentra contenido de todos y para todos. Y la web es un mundo completamente amplio, completamente grande, ¿cierto? En donde debemos aprender a ser cuidadosos. Pero alcancemos, por ejemplo, a dimensionar, a imaginar la grandeza de este espacio virtual, en donde el conocimiento a diario crece y el tipo de información cambia. Y entonces miremos que también expande capacidades de búsqueda y tratamiento de información. Por ejemplo, ya no solo las bibliotecas contamos con libros en físico, sino otro de nuestros fuertes son las herramientas de investigación, conocidas como bases de datos, que más adelante vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Que no únicamente entonces están las que se encuentran en calidad de suscripción, sino también hay herramientas de acceso libre que son buenas y que son importantes que conozcamos y que también les demos la posición que merecen. Y finalmente, miremos que esto genera un impacto enmarcado por el uso y el uso diario. Tal vez la mayoría de nosotros todos los días abre Facebook 1 o 10 veces al día para compartir una foto o para compartir un mensaje o para ver videos. Entonces, fíjense que a veces, y a los estudiantes les pasa, se desesperan cuando no hay internet o se desesperan cuando el celular se les dañó. Y nosotros nos desesperamos cuando el computador no funciona porque es nuestra herramienta de trabajo. Y con eso, por ejemplo, en estos tiempos, ¿cómo nos podríamos comunicar si mi computador se está formateando, si se fue la luz en la casa, si el internet está fallando? Que seguramente nos hemos visto en esos casos, o personalmente me ha pasado en los talleres, hay momentos en los que el internet se va, o en pleno trabajo, después de mediodía no hay luz, entonces, ¿cómo voy a trabajar? Entonces, miren el impacto que esto está generando nada más en nuestra vida cotidiana. Y entonces, por un momento, reflejémoslo a la vida académica. El impacto es mayor, el impacto es más grande, y de eso nosotros deberíamos encargarnos. Otra clave que encontramos es la alfabetización mediática e informacional, que acá nuevamente tenemos a las Alfin, a la alfabetización informacional, ¿sí? Y esto va especialmente en la academia. Esta alfabetización mediática e informacional es netamente de la academia, ¿sí? Porque aquí es donde nosotros desarrollamos procesos de investigación. Pero, por ejemplo, con los estudiantes hay veces que no me gusta hablarles de investigación, porque lamentablemente ellos ven que la investigación puede ser algo más tedioso, algo macro, algo extenso.
Entonces hablamos de que la alfabetización informacional va desde una simple consulta en Google. Y miren esa herramienta tan poderosa que muchas veces no sabemos utilizar. Porque muchos de los estudiantes, cuando nosotros les asignamos un tema de consulta o de investigación, ¿qué es lo primero que ellos hacen? Copiar y pegar. Ni siquiera saben desarrollar el proceso de una estrategia de búsqueda, como por lo menos identificar palabras claves, ¿cierto? Entonces, va desde una simple consulta la alfabetización informacional, que está dentro de la digital. Este segundo aspecto, dentro de la mediática e informacional, es completamente importante, y no solo para los estudiantes, sino para nosotros como formadores. Reconocer cuándo, cómo, dónde buscar información, el porqué de la información. Y esto es algo que me gusta enseñar desde primer semestre con los estudiantes, para que ellos aprendan a desarrollar esa capacidad de saber identificar cuándo es que yo tengo que buscar información, en dónde la tengo que buscar, cómo la debo buscar, ¿sí? Y esto nos sirve a nosotros también. Ese dónde la debo buscar me va a ayudar a ser bastante evaluativo con las herramientas que encuentre. Ese por qué buscar la información me va a ayudar a explicarles qué es lo que yo quiero que me entreguen, que es algo que muchas veces nos pasa. Se les podrán pedir de pronto artículos a los estudiantes y que elaboren algo argumentativo y ellos terminan haciendo un resumen, porque no utilizaron las herramientas correctas, porque no buscaron donde se les había indicado o donde realmente tenían que buscar, o por ejemplo, porque yo definitivamente no me supe entender, que debe ser algo que debemos autoevaluarnos, ¿sí? Si realmente estamos sabiendo expresar nuestras ideas. Y finalmente, bueno, también tenemos la habilidad de entender y utilizar las herramientas. Por eso nosotros, por ejemplo, somos reiterativos con la explicación de las bases de datos, porque es que no podemos decirle a los estudiantes, busquen en las bases de datos. Pues sí, pero ¿cómo buscan? ¿Cómo acceden? ¿Cómo utilizan esas herramientas? Hay herramientas muy robustas que ustedes mismos las han visto. Hay herramientas muy intuitivas. De pronto algunas herramientas hasta se parecen a la interfaz de Google. Otras tienen botones por todos los lados, ¿cierto? Entonces, esta alfabetización les ayuda y nos ayuda a reconocer y a entender las herramientas. O, por ejemplo, decirle a un estudiante, vamos a crear un video, pero es importante también decirles dónde se puede crear el video, eh, cómo hacer un video, las pautas de un video, el tiempo de un video. Y finalmente, concienciar la importancia de los niveles educativos. Esto va de la mano con la familia y la escuela. Porque desde la familia, que bueno, también nosotros nos hemos enfrentado a estudiantes que tal vez no han tenido el mejor proceso de formación dentro de sus familias por diferentes factores. Y eso nos lleva a entender que tengo estudiantes con un nivel un poco más alto que otros. Entonces, mi trabajo sí se hace un poco más difícil, pero finalmente se va a hacer más enriquecedor, ¿sí? Porque uno espera y uno supone que desde el hogar se han enseñado ciertos valores, por ejemplo, ciertos aspectos. O, por ejemplo, y también
me gusta contar de mi experiencia. Yo, por ejemplo, me enfrento con estudiantes de 10º semestre, de pronto para hacer el análisis de una información, y yo espero que sepan manejar la herramienta de Excel, cuando realmente no es así, ¿cierto? Y uno dice, bueno, pero es que ustedes ya están en 10º semestre. O simplemente Word, para la presentación del trabajo de grado. Uno espera que ellos conozcan la herramienta de Word, que sepan aplicar sangría, crear una tabla de contenido, pero no. ¿Por qué? Porque desde muy temprano no se les enseñó, o existe otra posibilidad, y es que no quisieron aprender. Y entonces ahí es donde se empiezan a hacer los procesos un poco más tediosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya, claro que no estoy de acuerdo con un dicho que dice que loro viejo no aprende a hablar, pero yo estoy de acuerdo con que sí, puede aprender a hablar, puede aprender hasta a cantar, si se lo propone. Y entonces esa es también la invitación que debemos hacer a los estudiantes. Pero claro, antes de invitarlos, pues nosotros tenemos que ya haber pasado ese proceso de invitación, de aprendizaje y ahora de enseñanza. Y la tercera clave para poder entender esto de una mejor forma son las competencias digitales. Y esto tiene que ver con la e-ciudadanía, con la ciudadanía digital, que este término pues va a ir cambiando de acuerdo a cómo evolucione. Todo el tema de herramientas, todo el tema de competencias digitales, todas las tecnologías. Sin embargo, la e-ciudadanía también tiene que ver mucho como con el comportamiento que nosotros habitualmente tenemos en una sociedad normal. Y entonces ahí más abajo vemos un poco el punto de uso seguro y crítico, uso seguro. ¿Dónde está la ética de los cibernautas? ¿En dónde está la ética de los estudiantes que utilizan las aplicaciones digitales? ¿En dónde está la ética de aquellos que se acostumbraron a copiar y pegar? ¿Ven? Que si lo vemos de cierta forma es un aspecto negativo que la tecnología trajo en la academia, hablándolo. Porque el estudiante se acostumbró a eso, y porque en el colegio, por ejemplo, no nos enseñaban a que estaba mal copiar y pegar. Claro, sin citar o referenciar, ¿sí? Tal vez nos enseñaron fue a entregar un trabajo con muchísimo contenido, pero con cero ética, porque nunca aprendimos a hacer una referencia. Y créanme, queridos docentes, que eso aún se encuentra en los estudiantes. Y por eso, favorablemente, existe la contraparte. Las herramientas digitales, las TIC, también entonces crearon herramientas o aplicaciones que identifican si hay y cuánto hay de plagio. ¿Sí? Vean que para una enfermedad hay su remedio. Pero más allá de decirles, ustedes van a poder copiar, que yo les voy a identificar si hay plagio o no, es enseñarles realmente a tener un uso ético de la información. ¿Mm? Y esto nos lleva entonces a hablar sobre el segundo punto de las competencias digitales, que es el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Citar nada más este ejemplo del que estamos hablando, citar y referenciar desde el colegio le va a llevar hasta su proyecto de grado o de tesis en un posgrado a hacer legal con la información, a brindar la autoridad que corresponde, a utilizar las herramientas que se le proporcionan
para que esto sea posible. También entonces vemos que está la ciudadanía, la inclusión social y el empleo. El segundo aspecto de este tercer punto, la inclusión social, es algo realmente en lo que aún se está trabajando. Y hay que preguntarnos, por ejemplo, si realmente hay una buena inclusión. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de que lo que queremos publicar va para todos, de que lo que tengo va para todos. Y aquí es importante entonces mencionar, por ejemplo, para cuando nosotros tenemos estudiantes con discapacidades, con alguna discapacidad, sea física o cognitiva. ¿Qué tan incluyentes están siendo las herramientas digitales, las páginas web, las redes sociales, los dispositivos, por ejemplo, con las personas ciegas? Que miren el proceso tan duro que ellos hacen, que muchas veces es por sus propios medios para poder aprender a utilizar un celular, un computador, para escuchar y entender cuando el computador les habla, porque si ustedes ya han tenido la oportunidad de utilizar esas herramientas, recordarán que al pasar el cursor o la tecla sobre alguna palabra, el computador la lee, pero muy rápido, que una persona que que tiene bien su visión, no logra comprender. ¿Por qué? Porque ellos ya han desarrollado esa parte auditiva, ¿sí? Esa herramienta tecnológica les exigió el desarrollo de esa habilidad. Entonces, vean también cómo entre ellos las herramientas ha sido un arma de doble filo. Les ayudan, pueden que les ayuden, pero no están hechas tampoco para todos. Ahora, los procesos de formación, los procesos de enseñanza, tampoco los podemos impartir todos, ¿cierto? Entonces, esta es como una alerta a que sí, hay que empaparnos, pero empaparnos bien de estas herramientas, porque entonces vamos a tener de pronto un estudiante con alguna carencia en su extremidad física, con alguna discapacidad cognitiva, el estudiante de pronto que es sordo, el estudiante que es ciego, ¿sí? Y ahí está la inclusión de las herramientas y el apoyo que podemos tener en las herramientas. Y finalmente, dentro de las competencias digitales encontramos los catalizadores de aprendizaje y enseñanza. Y esto, como estamos hablando de que va a ser a lo largo de toda nuestra vida, se vuelve como un efecto bola de nieve. Veámoslo así. ¿Por qué? Imaginemos que desde nuestra casa estamos formando a nuestros hijos, sobrinos, hermanos, etcétera, o a nuestros amigos también, ¿sí? Seguramente ese conocimiento o esa buena práctica, pues se va a compartir y se va a transmitir, pero no únicamente con lo que esa persona aprendió. Habrán personas que van a leer, que van a aprender más, que van a consultar e investigar más. Entonces el crecimiento, el conocimiento va creciendo, ¿sí? Como una bola de nieve. ¿Qué hace una bola de nieve a medida que rueda? Pues va creciendo y va arrastrando con todo lo que se encuentra. Entonces, todo esto depende de qué tan buena o mala sea nuestra bola de nieve que iniciemos. Si son buenas prácticas, si son conocimientos que le pueden servir a los estudiantes, a nuestras familias, a nuestros amigos, para su vida personal, para su crecimiento personal y profesional, o simplemente, pues, va a ser algo que va a pasar una sola vez. O como nos decían antes, nos entra por un oído y nos sale por el otro.
¿sí? Eso también depende de nosotros. Eso también depende de nosotros. Si tienen algunas preguntas u observaciones, las hacen, por favor. De pronto quieren conversar respecto a algo, alguna experiencia, pueden por favor abrir los micrófonos y, y conversamos o nos comentan su aporte. Ahora vamos a ver unas dimensiones de la alfabetización digital. Este tema realmente es interesante, muy fácil de tratar, muy fácil de entender y con muchísimo contenido. Al final yo les voy a compartir la presentación para que la tengan como material de apoyo y al final de todas formas les voy a dejar las referencias de los documentos que utilizamos para la preparación de esta presentación y que ustedes también pues se preparen. Entonces encontramos las dimensiones de la alfabetización digital. 4 dimensiones: cultural, operacional, semiótica y cívica. En la cultural, pues nosotros tenemos que entender realmente el contexto en el que estamos. Y esto va a variar o a depender de nuestra área de conocimiento, ¿sí? Porque, como les decía hace un momento, en vista de que hay tanta información, pues es bueno que nosotros también nos inclinemos por solo una de esas tantas, ¿sí? O unas. Y así empezamos a ser especialistas de esa información, así como lo son ustedes en sus espacios académicos, ¿sí? Porque ya han estudiado, ya se han preparado en ese contexto. Y entonces se les facilita explicarlo y enseñarlo. Ahora incluyendo la información y la información que se encuentra en la web, la información digital. La segunda dimensión que encontramos es la operacional. Y en esta de pronto se encuentra un poco más el apoyo por parte de nosotros, o por ejemplo de los ingenieros, ¿sí? ¿Por qué la operacional? Porque entonces ayuda a desarrollar esas habilidades para el uso de un computador, para el uso de un celular o de cualquier otro dispositivo, para el uso y el entendimiento de una página web, de un correo institucional, por ejemplo. Miremos algo tan sencillo como un correo institucional y que seguramente muchos de nuestros estudiantes no saben utilizar. En parte puede ser inicialmente por culpa nuestra, porque nosotros debemos también exigir el uso de esas herramientas. Con eso expandimos ese conocimiento que ellos tienen y esa habilidad. Entonces, de que no solamente saben utilizar Gmail, por ejemplo, sino también saben utilizar Office 365, sino también saben que desde Office 365 se puede descargar el paquete de Office, como Word, Excel y PowerPoint. ¿Sí? Entonces, miren que también debemos nosotros aprender un poquito de esta dimensión operacional y volvernos maestros, además. La tercera dimensión es la semiótica, que nos ayuda a entender y comprender los diferentes lenguajes. Más allá, los lenguajes verbales y no verbales, ahora los lenguajes digitales. ¿Cómo es que se están comunicando nuestros estudiantes? ¿Cómo sería interesante comunicarnos con nuestros estudiantes? ¿Qué herramientas ellos utilizan? ¿Sí? Por ejemplo, yo tenía un profesor en la universidad que era
un profesor de programación. Sin embargo, teníamos dos parciales. El parcial práctico, que era el desarrollo web, y un parcial teórico, en donde hasta en algunas veces teníamos que hacer el lenguaje escrito. Pero era muy curioso que él en sus parciales siempre utilizaba un meme al final de su parcial, como para desearle a uno suerte, ¿sí? En forma de, de un gesto gracioso. Siempre utilizaba un meme. Y pues realmente uno esperaba ver el parcial, a veces era por el meme, pero era interesante pensar también, y ahora lo hago, en la tarea que se tomaba el profesor, ¿no? De querer buscar un meme que fuera gracioso, que llamara la atención, que de pronto fuera un poco malvado, como para presionar al estudiante. Y pues me imagino que hasta él se divierte, ¿no? Me imagino que aún lo hará, lo seguirá haciendo, buscando el meme, editándolo, haciéndolo ver al área de conocimiento que era la informática. Entonces, miren que también es otro tipo de lenguaje, de hacer ver a un docente amigable, ¿por qué no? Claro, los parciales eran muy difíciles, sobre todo cuando teníamos que hacer la programación escrita, pero pues era divertido. Y miren que estas herramientas nos ayudan también como a interactuar un poco más con los estudiantes. Y está la dimensión cívica. Y aquí recalcamos nuevamente los derechos y obligaciones que tenemos como cibernautas. Aprender a respetar la información, porque creemos que como nadie me está vigilando, pues yo puedo irrumpir o puedo hacer pasar esa información como propia, ¿sí? Aprendemos a respetar la privacidad de las demás personas y aprendemos a darle un uso correcto a nuestros propios medios. Y vuelvo acá a recalcar, redes sociales. Por ejemplo, muchos de los docentes de la Santo Tomás, me parece una buena práctica, realmente que lo hacen, crean grupos en Facebook. No crean ni siquiera un blog. ¿Por qué? Porque a veces de pronto no conocen las herramientas o no tienen la destreza para crear un blog. Entonces, y porque de pronto los estudiantes no van a entrar a revisar un blog como si entran a revisar una fanpage de Facebook o un grupo de Facebook, ¿sí? ¿Y qué hacen los docentes? Empiezan a compartir información, por supuesto, de interés académico, pero no descargan y suben como propia, sino comparten desde la fuente principal. Y con eso entonces estamos respetando los derechos de las demás personas, de aquel autor que se tomó el tiempo para, para tratar, para trabajar, para compartir y exponer esa información. ¿Listo? Entonces, estas dimensiones, fíjense que puede ir desde lo más básico, que es nuestra vida personal, nuestra vida social, pasar a la vida académica y llegar a nuestra vida profesional. Porque también es cierto que, por ejemplo, con la utilización de redes sociales, nosotros también podemos estar a la vanguardia de lo que pase con aquellos autores especialistas, con aquellas organizaciones que nos interesan, eh, con aquellas acciones, aquellos entrenamientos, aquellos repertorios actuales que estén llamando a la atención y que yo pueda replicar. Bien, pasamos a nuestro segundo tema, que es la inclusión, el manejo y el uso de las TIC en la enseñanza. Y aquí entonces cito a Echeita y a Inscope, que dicen,
La inclusión ha de ser vista como una búsqueda constante de mejores maneras de responder a la diversidad del alumnado. Ojo a eso, a lo que les decía ahorita. Primero debemos reconocer el entorno, es decir, los diferentes tipos de estudiantes con los que vamos a tratar. ¿Listo? Se trata de aprender a vivir con la diferencia y a la vez de estudiar cómo podemos sacar partido a la diferencia. Entonces, antes no existían tantas herramientas de investigación, no existían las herramientas web 2.0, y eso es algo que de pronto nos puede aturdir, pero de alguna u otra forma nosotros tenemos que sacar ventaja de eso. Nosotros como formadores me refiero. ¿Por qué? Porque es lo que los estudiantes están viendo todos los días, es lo que los estudiantes están utilizando todos los días. Entonces, esa última parte es bastante interesante. Aprender a vivir con la diferencia y a la vez estudiar cómo podemos sacar partido a la diferencia. ¿Listo? Y entonces aquí les recalco algo que seguramente ya antes habían visto, pero no está de más recordarles que existen estas herramientas. Se las voy a mencionar y si alguno de ustedes quiere que les explique alguna de estas, por supuesto lo vamos a hacer. Entonces hay herramientas de contenido de información como Canva, como Genially y como VoiceThread. ¿Sí? Que por ejemplo ustedes en Canva y en Genially van a encontrar muchas plantillas de todo tipo, de infografías, de mapas conceptuales, de presentaciones, de portadas, y es algo que podríamos incentivar en nuestros estudiantes. Muchas otras maneras de presentar la información. En el caso de VoiceThread, por ejemplo, lo que podemos hacer es tener una presentación o una imagen y nosotros vamos grabando nuestra voz a medida que explicamos dicha presentación o infografía o imagen, ¿sí? En la mayoría de estas plataformas vamos a tener que crear una cuenta, pero una cuenta muy sencilla que se puede crear con el correo personal, con el correo institucional, como ustedes quieran. Y algunas de estas herramientas van a tener su versión free y su versión premium. Pues aquellos que quieran suscribir la herramienta, por supuesto van a tener más oportunidades de utilizar todas las herramientas y todas las disposiciones de estas aplicaciones. Sin embargo, o por ejemplo, yo he utilizado muchas, de hecho, todas las herramientas las utilizo gratis, solamente creando mi usuario. Y aún así encuentro muy buen contenido que puedo reutilizar. También tenemos herramientas, por ejemplo, para construir mapas conceptuales o mapas mentales. Entonces está Draw.io y tenemos a GoCorn, en donde pueden, como les digo, crear mapas mentales, que es lo que normalmente pedimos a los estudiantes, o mapas conceptuales. También tenemos la herramienta de Screencast-O-Matic, que nos ayuda a grabar la pantalla por máximo, y esto en la versión libre, en la versión gratis, porque aquí con Screencast-O-Matic no hay que crear ningún tipo de usuario, simplemente se descarga una aplicación ejecutable y esta graba lo que yo haga en la pantalla y lo que diga además por 15 minutos máximo. Y recordemos que 15 minutos es demasiado, por ejemplo, para un video educativo. Más o menos a los 5 minutos el estudiante ya se empieza a cansar o a distraer de lo que está viendo.
¿sí? Entonces también hay que aprender a ser bastante rigurosos y selectivos con la información que vayamos, por ejemplo, a compartir cuando se trata de material multimedia. Está la página de FreePic, en donde encuentran imágenes gratis. Ese es un banco de imágenes y fotografías gratuito, ¿sí? Que tiene muchas temáticas y para todas las disciplinas, ¿sí? También pueden utilizar, por ejemplo, EducaPlay, que es una herramienta para crear juegos. Juegos como sopas de letras, juegos como crucigramas, juegos como sudokus, pues que ya le dan como un poco más de intelecto a nuestra formación, ¿sí? Y les dejo también estas dos herramientas, I Love PDF y Small PDF, que es para convertir, para cortar, para pegar cualquier documento a PDF o viceversa, que es algo que, por ejemplo, a muchos de nosotros se nos, se nos dificulta, ¿sí? Y son gratuitas. Entonces, no sé si de pronto alguno querrá indagar sobre una que no conozca y hacemos un pequeño ejercicio para que todos lo podamos hacer. Hacemos un pequeño ejercicio práctico, algo muy cortico, o simplemente de reconocimiento de la información, porque realmente pues estamos contra el tiempo. Si no, en la presentación, miren, en cada logo, yo les dejo el enlace a la página principal. Y recuerden que al final, pues les voy a compartir la presentación. También les presento estos buscadores académicos libres. Es cierto, la universidad tiene bases de datos, herramientas de investigación, recursos en calidad de suscripción. Pero recuerden que estamos hablando de un proceso para toda nuestra vida. Y es un proceso para todos. Entonces, bueno, nosotros estamos adscritos a la Universidad Santo Tomás, los estudiantes también, pero ¿y si tenemos amigos que no? ¿Y si nuestros familiares están en otras universidades? Pues qué bueno que también compartamos este conocimiento. Entonces, miren, hay herramientas desde el canal de YouTube que es educativo, que es YouTube Edu, en donde aparecen videos únicamente académicos, educativos, formativos, para todos los tipos de estudiantes, desde primaria, secundaria, universitarios, y así el nivel que cada uno quiera buscar. Entonces, miren, por ejemplo, esta herramienta sería interesante para nuestros hijos, los que estén en primaria, aquellos que estén empezando a multiplicar, a leer, a reconocer las vocales, ¿sí? Y desde ahí, por ejemplo, también empezar a encontrar esos youtubers como los profesores que, que, que se entregan a esta herramienta con el fin de enseñar. Y es también una invitación a tratar de no dejar que se acaben estas herramientas. Miren lo que pasó con Yahoo Respuestas. Si alguno conoce Yahoo Respuestas, sabrá que su intención principal pues era ofrecer contenido y soporte académico. Lamentablemente, Yahoo no tuvo como restricciones para la creación de sus usuarios y pues su intención se vio irrumpida por muchos otros usuarios que empezaron como a darle un sentido gracioso, burlesco, ¿sí? Y pues hasta ahí llegó la fiabilidad de Yahoo.respuestas, lamentablemente. Eh, otra, se me olvidó, había otra herramienta académica
Ask, ASK, que se tergiversó cuando salió una red social con el mismo nombre, ask.fm, pero era una red social anónima para hacer preguntas incómodas a los usuarios. Y hasta ahí llegó lo que era la plataforma de Ask Educativa. ¿Ven? Entonces, hasta nosotros mismos somos los culpables de que este tipo de herramientas se pierdan. Pero bueno, tenemos estas, hay que tratar de compartirlas, de dejar que no mueran, que no queden en el olvido y de darles un uso ético, por supuesto. Entonces encuentran a Redalyc, que es una base de datos latinoamericana y con algunos países europeos en donde se comparten artículos científicos e investigativos. Afortunadamente, la mayoría de esta información se puede descargar en PDF o en formatos HTML, que también se pueden leer. Tenemos a la base de datos de ERIC, que está relacionada completamente a las ciencias educativas, a todo lo que tiene que ver con la academia, con los procesos de enseñanza, aprendizaje. Entonces, seguramente nosotros vamos a encontrar mucha y muy buena información en esta base de datos. Dialnet, que funciona como un repositorio a nivel mundial, en donde ustedes van a encontrar, si no encuentran el artículo completo, pueden encontrar el editor o publicador que sí lo tiene. Esta me parece bastante interesante, que es la de Microsoft Academic Search. Esta funciona como una red académica de Microsoft. Entonces ahí se puede encontrar literatura gris, aquellos papers que no han sido publicados en revistas y que sin embargo pues, han sido muy bien tratados, ¿sí? Y muy bien elaborados. Podríamos también revisar, compartir, ¿por qué no?, por este tipo de herramientas nuestras elaboraciones o nuestros productos intelectuales. Recuerden, y esto es algo que más adelante les voy a mencionar, recuerden que como formadores o como docentes también debemos empezar a darnos visibilidad. Como autores, es importante, ¿sí? Entonces, este tipo de herramientas nos pueden ayudar a eso y otras que más adelante les voy a mencionar. Esta base de datos de Worldwide Science, que pues normalmente ofrece para todas las áreas y disciplinas, sin embargo tiene un poco más de contenido para las ciencias de la tecnología, información, computación. Pero todas estas bases de datos que les estoy mencionando realmente no están enfocadas en una sola área. Bueno, entonces vamos a poder encontrar para todos. Está también la base de datos, porque ahora sí funciona como base de datos, Google Académico. Además que Google es un facilitador de citas y referencias, y que esto es una particularidad bastante interesante en esta herramienta, porque nos enseña, uno, a tener un uso ético de la información, y dos, a aprender a utilizar la norma, ¿sí? Entonces ahí también podemos encontrar literatura gris, literatura completamente académica, científica, capítulos de libros, repositorios institucionales, es decir, funciona como lo que nosotros conocemos como un servidor web o un web service. Reúne la mayor cantidad de información. Y digo que ahora se conoce como base de datos porque Google antes nadie le daba crédito a Google Académico. ¿Por qué? Porque no cumplía con los criterios o con los estándares de una base de datos. ¿Listo? Y Cielo, la base de datos de Cielo, que seguramente ustedes ya la han escuchado antes, también es una base de datos latinoamericana y con algunos países europeos. Cielo, además,
hace parte de índices bibliográficos. Esto quiere decir que Cielo indexa revistas y artículos. ¿Listo? Nuevamente, ahí en cada logo les dejo el enlace para que puedan acceder a las herramientas. Porque bueno, la verdad, sí, el tiempo es corto. Pasamos entonces a nuestro tercer tema, que es el acceso, evaluación y uso de la información. Algo que tiene que ver completamente con la Alfin. Y recuerden que la alfabetización informacional está inmersa en la academia, es decir, nosotros estamos ahí. Y aquí les traigo esta frase interesante de Marulanda, Giraldo y López. La mejor tecnología no es en muchos casos la más avanzada, sino la que mejor se adapte a las necesidades específicas de un medio donde ejerce su función. A veces es preferible usar y apropiar acorde a los requerimientos de los jóvenes, en vez de generar productos inutilizados con mejor tecnología. Y recuerden lo que hace un momento les dije de aquellos docentes o aquel profe que tiene la buena práctica, por ejemplo, de crear un grupo de Facebook y no un blog. ¿Cuántos blogs no se encuentran en Internet que ya dejaron de ser, que su última actualización fue 2010, 2014 y hasta ahí llegaron? ¿Por qué? Porque hasta el mismo autor de ese blog le dio pereza de generar actualizaciones dentro del mismo, ¿sí? Entonces, fíjense que es bueno que nosotros empecemos a revisar lo que realmente puede generar una importancia dentro de nuestras áreas. Si tenemos cuenta en Twitter, bueno, entonces empezar a seguir a aquellos tuiteros que comparten información valiosa para el área o para la disciplina, compartir esos autores, invitar a nuestros estudiantes. Si tenemos un canal de YouTube, bueno, entonces, ¿por qué no empezar a compartir ese tipo de información? Crear contenido que llame la atención, crear contenido diverso, crear contenido animado, ¿sí? Facebook realmente es una herramienta muy poderosa si la sabemos utilizar. Por ejemplo, les hago una pregunta muy personal para que cada quien se conteste a sí mismo. ¿Cuántos de ustedes tienen un perfil académico en Facebook? ¿Cuántos de ustedes? Y miren que algunas empresas revisan el perfil social de los postulados. Pues, por ejemplo, para ver si de pronto en Facebook, claro, en Facebook no se puede compartir todo tipo de información, no vamos a compartir información personal como cuentas bancarias o correos completamente personales ni contraseñas, pero sí de pronto que en nuestro perfil diga que somos docentes, que somos magísteres, que somos doctores, que somos profesionales. ¿Por qué no en Facebook? Que ahora es algo que se está midiendo en Facebook, compartir nuestras publicaciones. Y recuerden que a eso se le llama Almetrics. Y es algo que las Almetrics estudian. ¿Cuántas veces, cómo se comparte y quiénes miran las publicaciones por redes sociales como Twitter, Facebook? Entonces mi pregunta va para ustedes, queridos docentes. ¿Lo hacen? ¿Comparten en sus redes sociales contenido de sus áreas? Que no crean, no es algo aburrido y no va a hacer que nuestros perfiles se vean aburridos, todo lo contrario, se van a ver interesantes. Ahora, no por esto tampoco vamos a dejar de pronto de compartir cosas interesantes y graciosas. Eso no nos va a quitar el sentido, pero estamos generando conocimiento. Podemos compartir conocimiento solamente, y eso hablando, desde Facebook. Y entonces, siendo un poco más
Entrándonos un poco más en una parte avanzada, les recomiendo estos tesauros que ayudan al acceso, a la evaluación y al uso de la información. Seguramente ya los conocen. Eh, se los recuerdo o se los presento. Primero, pues, sepamos que un tesauro es una lista de palabras o términos controlados, ¿sí? Es decir, les voy a dejar un ejemplo básico para que entendamos más o menos o entendamos muy bien qué es un tesauro. Existe un término muy básico en las ciencias jurídicas y legales que es violación. Este es un término que tal vez los que no pertenezcamos a esta área, pues utilicemos. Pero de violación se pueden encontrar en los tesauros un lenguaje más controlado, un lenguaje más técnico. Y podríamos encontrar entonces abuso sexual. Y de ese término abuso sexual se encuentra uno aún más controlado, acceso carnal violento. Entonces, para eso nos sirven estos tesauros, para mejorar nuestro lenguaje, para encontrar esos términos técnicos que son utilizados por autores, términos técnicos que son indexados. Entonces miren que en las ciencias económicas, administrativas y contables, bueno, pueden utilizar el tesauro de la UNESCO, que de todas formas es muy global, así que apoya todas las áreas. Pueden encontrar el tesauro de la ILO, que es una organización laboral internacional, el tesauro de Science Direct, que recuerden que Science Direct pertenece a la editorial de Elsevier, que es una editorial muy importante a nivel investigativo y científico. En las ciencias de la salud pueden encontrar el tesauro MESH o el DEX y el tesauro de la base de datos Embase. De ingenierías y arquitectura también apoya UNESCO, también apoya Science Direct, apoya el tesauro de Spines, que es un tesauro para ingenierías, ingenierías de telecomunicación, computación, informática, y el tesauro de arquitectura y arte. Ese sí está completamente ligado a todo este tema de arquitectura. En ciencias jurídicas y políticas, nuevamente está el de UNESCO, el de Science Direct y el tesauro de legis.info, que es una base de datos que nosotros tenemos en calidad de suscripción. Entonces miren que hay muchas herramientas que nos ayudan a mejorar nuestro lenguaje, a mejorar nuestro léxico. Y con eso entonces paso a mostrarles las bases de datos que tenemos en calidad de suscripción. Entonces, y esto es una invitación. Nosotros hemos insistido muchísimo porque sentimos a veces que se desperdician estos recursos, ¿sí? Y somos nosotros como formadores los que debemos exigir la utilización de estas herramientas. Y ustedes saben, queridos docentes, que cuentan completamente con nuestro apoyo. ¿Listo? Entonces miren que hay recursos multidisciplinarios, que seguramente las áreas de ustedes son transversales a todos los programas. Podríamos revisar estas bases de datos, ¿sí? Bases de datos de libros electrónicos como iLibro, como eBook Central, como Odilo, bases de datos de normas como la base de datos de Icontec, de artículos científicos como Academic Source, como Oxford, como Taylor and Francis, etc. Tenemos bases de datos de recursos especializados. Entonces aquí sí ya nos empezamos a centrar en áreas como la salud, como la ingeniería, como económicas, ¿sí? Y tenemos bases de datos de Embase para las ciencias de la salud, Virtual Pro, que apoya temas de administración,
temas de negocios, temas de ingeniería, Reaxys, que es una base de datos netamente para química ambiental, base de datos como Dentistry and Oral Science, que es una base de datos, por supuesto, únicamente para odontología, y todos los programas de posgrado que se desprenden de esta. Y herramientas de investigación, que es completamente importante, que estas sí deberíamos conocerlas todos, absolutamente todos. Entonces tenemos bases de datos como Scopus, que me imagino ya nos han escuchado hablar mucho sobre Scopus, una herramienta potente a nivel mundial para analizar y tratar la información que reposa. Además que Scopus trata de reunir toda la información investigativa y científica a nivel mundial. Tenemos la herramienta de Web of Science, que también funciona como un analizador de información, un analizador métrico. Tenemos la herramienta de Pivot, que esta es nueva, y quiero comentarles un poco sobre Pivot. Esa es una herramienta que nos ayuda a nosotros a buscar y encontrar organizaciones o entidades o autores con los que podemos colaborar y hacer investigación. O de pronto alguna organización que pueda auspiciar mi investigación. Económicamente hablando, por supuesto. ¿Sí? Si de pronto yo tengo una investigación, la presento a la Universidad Santo Tomás y además presento que esa investigación puede ser apoyada por otra institución a nivel nacional o internacional, una organización o un trabajo colaborativo con otros autores a nivel internacional. Pivot nos muestra eso. Herramienta de investigación de Science Direct, como ya se los mencioné, que pertenece a Elsevier, y miren la importancia de Science Direct, que además de ser un tesauro, ofrece artículos de investigación científicos con su 90% de descargas en PDF. Y esto es algo que atrae muchísimo a los estudiantes y es importante que nosotros conozcamos. Y tenemos dos gestores de referencias. Tenemos el gestor de RefWorks y el gestor de EndNote, que pertenece a la organización de Clarivate. Entonces, recuerden que el gestor de referencia nos ayuda a tratar y a darle un uso ético a la información. Y con esto me refiero entonces a conocer y reconocer las normas, como la norma APA, que normalmente es la que utilizamos, o normas ICONTEC, o normas Vancouver, o normas la AMA, o la de química ambiental, se me olvidó el nombre, que es única para química ambiental, o la IEEE, etc. Si no conocemos ese tipo de normas y no sabemos tratarlas, pues no nos preocupemos porque, o no nos asustemos más bien porque no las conocemos, ¿sí? Recuerden que todo es un proceso de formación, nosotros nunca dejamos de aprender, menos nosotros que estamos ligados a la formación y a la búsqueda de información, ¿sí? Claro que hay herramientas gratuitas, como ya se los mencionaba, Google, que ofrece una referencia, otras herramientas, por ejemplo, como Zotero, que son gestores gratuitos, como Mendeley, que a pesar de tener también su parte en suscripción, que ofrece más herramientas y más oportunidades, pues tiene su particularidad y sus beneficios en su acceso gratuito. Y el gestor de Word, que es algo que los estudiantes y muchos docentes no conocen, que Word tiene su propio gestor con algunas pocas, pues no son muchas realmente, pero tiene normas que nos ayudan a elaborar citas y referencias. ¿Ven? Entonces miren que desde herramientas tan básicas que todos deberíamos conocer, como es el editor de texto Word, nos ayudan a tratar y a gestionar la información de una forma correcta. Y ya para terminar, entonces hablemos sobre identidad digital o identidad 2.0, que es algo que nos aplica a nosotros directamente.
como docentes, como autores, como investigadores, etc. Y les traigo estas dos pequeñas citas. La identidad digital se trata en la literatura científica dentro del área de la cibercultura. Es decir, estamos y vamos a buscar nuestra identidad como autores dentro de un ámbito científico, literario, académico. Pero lo importante es que nos encuentren, que nos reconozcan, ¿sí? Y hay algo más interesante que se trata sobre normalizar nuestros nombres, y ya vamos a hablar de eso. Y esta segunda cita que dice, la identidad digital de las universidades tiene que basarse en gran medida y necesariamente en la identidad digital de su comunidad, es decir, nosotros, especialmente de sus profesores e investigadores. Entonces, estas dos citas nos están diciendo, oigan, usted tiene que crear su identidad digital, bien sea como un autor independiente o porque pertenece a una institución que además le va a ayudar a encontrarse dentro de la cibercultura, ¿sí? Dentro de todo este mundo digital que existe. Y aquí están estas tres herramientas que son interesantes e importantes de tratar para este tema. Estas tres herramientas nos ayudan a encontrarnos y reconocernos como autores únicos. Y esto de autores únicos es algo interesante de tratar. Me voy a devolver un momento para que vean los apellidos de estos tres autores. Y esto es algo que es necesario que ustedes traten y que ustedes corrijan. Y que, por ejemplo, se está corrigiendo con las universidades. La Universidad de Santo Tomás se encuentra, y ya se han hecho revisiones, se encuentra en la web como USantoto, USTA, Universidad Santo Tomás. Ahora, la Universidad de Santo Tomás Bucaramanga se encuentra como Ustabuca, Santoto Buca, Santo Tomás Buca, Universidad Santo Tomás BGA, Universidad Santo Tomás Bucaramanga. Miren la cantidad de autores para referirse solo a una institución. Eso no ayuda a la identificación digital de ese autor. Entonces pasa lo mismo con nosotros como personas naturales. ¿Cómo nos vamos a hacer llamar? Por ejemplo, mi nombre, mis apellidos son Parra Solón. Entonces yo debo aprender a identificarme como Parra-Solón o como Parra Solón, Cristian Fernando. Y desde mi primera publicación yo lo tengo que especificar porque así me van a encontrar siempre. Entonces, si ustedes no tienen clara esa identificación o esa identidad digital, utilicen por favor estas herramientas y empiecen a normalizar sus nombres. Entonces está ORCID, que proporciona un ID, proporciona un identificador digital único entre todo este gremio y esta comunidad de científicos y autores dentro de estos investigadores. Miren también esto, Google Académico por eso empezó a ser parte de bases de datos, porque ahora también ofrece una identidad digital, pero ojo a esto, si yo en ORCID me voy a hacer llamar como Parra-Solón, pues en Google también, ¿sí? Y ojalá tengamos usuario y tengamos cuenta en estas tres aplicaciones, como en el CEBELAC, que es más a nivel de Latinoamérica y que Colciencias lo exige. Y si tenemos en Colciencias nuestro usuario, pues es la misma información que se va a necesitar para tenerlo en el ORCID, que es a nivel internacional.
así como en Google Académico, porque es que Google Scholar no únicamente lo utilizamos en Colombia. Esto, queridos docentes, también nos ayuda a que, así como aquí les estoy mencionando en Google, a que se proporcionen estadísticas con sus citas. Y esas estadísticas, pues bueno, ya se tratan con otro tipo de índices como el índice H, que es el que revisa el nivel de autoridad por publicaciones, por años, por organizaciones, por afiliaciones, etcétera. Pero qué interesante entonces que cuando vayan a buscar, por ejemplo, a Cristian, ya encuentren el perfil académico en el CEBELAC y que además se encuentre en Google Académico y por qué no, que Cristian también tenga un ORCID. Y en mis hojas de vida, entonces yo coloco esos usuarios. ¿Sí? Por ejemplo, otra red social es la de LinkedIn, que es una red social completamente laboral y académica, y es donde también generamos un perfil académico. También allá tenemos nuestra identidad digital. Si no sabemos utilizar estas herramientas, por favor pidan nuestra ayuda, que nosotros les enseñamos cómo crear esos perfiles, cómo crear esos usuarios. Y así ustedes después les van a poder exigir a sus estudiantes. Y qué bueno que todos los estudiantes, por ejemplo, de la Universidad Santo Tomás, así sea solo el perfil de estudiante y así sea solo su trabajo de grado, porque el trabajo de grado es una propiedad intelectual del estudiante. Así sea solo ese trabajo de grado o esa tesis de posgrado esté publicada en estas plataformas de identidad digital. Y miren el peso que eso va a tener para un estudiante en el aspecto académico. ¿Mm? Entonces, esa es una invitación. Ya para finalizar, les traigo esta última cita como para concientizar un poco. Para tratar estas complejidades del actual entorno de la información, se necesita un concepto de alfabetización amplia y compleja. Es decir, esto es una invitación a conocer y a recordar lo que hoy vimos de alfabetización digital. Pero no va a quedarnos ahí, queridos docentes. Los invito a indagar más, a conocer más, a instruirse, a aprender. Si nosotros no aprendemos, no podemos enseñar. Pero tenemos que aprender con las nuevas formas también, ¿sí? Debemos actualizarnos, es necesario que lo hagamos, claro que sí. A todos de pronto no nos cuesta de la misma forma, a todos no se nos facilita de la misma forma, pero lo importante es intentarlo y demostrarle a nuestros estudiantes que si nosotros podemos, ellos también pueden. Entonces, esa es la invitación finalmente. Y bueno, ahí en la presentación les comparto las referencias bibliográficas. Yo les voy a enviar esta presentación, no se preocupen, para que la tengan como material de apoyo, para que la puedan repasar. Entonces, aquí me detengo un poco para preguntarles, para escucharlos. Aquí veo que creo que hay alguien en el chat. Ah, bueno. Para escucharlos, ¿qué tal les pareció? ¿Alguna observación? Algo que nos quieran compartir. Los escucho. ¿Algún regaño que me quieran hacer también, por favor, para no sentirme tan solo? Es que a veces los profesores son un poquito penosos, pero yo creo que están muy atentos a tu explicación, Cristian. Ha sido bastante interesante. A lo mejor y están procesando si tienen alguna duda respecto respecto a a tu charla. Mientras a ellos se les ocurra o se crean alguna pregunta para las personas que es la primera vez que están con nosotros, les agradecemos o le pedimos que por favor diligencien el formulario que Cristian nos acaba de compartir. Es el mismo que venimos manejando
ya con los que nos vienen acompañando en otros espacios. Es muy importante para nosotros, tanto para el CRAI como para la unidad, poder tener su registro, porque esto nos ayuda a cuestiones estadísticas que más adelante nos piden por diversas razones. Entonces, solamente es necesario establecer la fecha del día de la actividad en la que están y el nombre de la actividad. La del día de hoy es alfabetización digital, y mis profes, si no tienen ninguna inquietud, damos por concluida nuestra charla del día de hoy, no sin antes recordarles que las sesiones están siendo grabadas y, como ya les había yo mencionado en oportunidades pasadas, serán subidas al canal de YouTube de la universidad, y posteriormente que ya se encuentren ahí, que el Departamento de Comunicaciones nos dé el banderazo de compartir, pues nosotros compartiremos los enlaces desde los cuales todas, no solamente esta presentación, sino todas las actividades anteriores que hemos tenido, se estarán subiendo de manera periódica al canal de YouTube. Así es que ustedes u otros profesores que por algunas razones no pudieron estar con nosotros tendrán acceso a esta presentación. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas... Este formulario, profe, si quiere, por favor, permítame. Sí. Este formulario simplemente era, bueno, porque tampoco teníamos conocimiento de que ya tenía otro formulario. Este es para el registro y para que me puedan compartir los correos. Sin embargo, si ya hicieron el registro debido al que la profe Nicte les compartió, pues también es válido. Lo importante, por ejemplo, como bien lo mencionaba la profe, es el registro de la asistencia. Y en mi caso, es que me puedan dejar sus correos electrónicos para compartirles el material, ¿sí? Entonces, pues de esa forma yo me aseguro de que a todos les llegue el material de la sesión. Recuerden que pues ahí van a encontrar los enlaces de cada una de las herramientas, ¿listo? Entonces, no siendo más, de verdad les agradezco la invitación. Espero les haya gustado y recuerden que desde el CRAI estamos para apoyar todos sus procesos formativos y académicos que tengan que ver con cada uno de sus espacios. Ya por último les deseo muchísima salud a ustedes, a sus familias y un muy buen resto de día. Muchas gracias a los asistentes y a los que responden ahí por el chat. Feliz día. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Viviana, por estar con nosotros, por atender nuestra solicitud de acompañamiento en la formación de los profesores. A ustedes, profesores tomasinos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos esperamos o nos vemos en la siguiente. No se olviden, hoy en la tarde tenemos otra muy interesante que viene un poco compaginado a lo que Cristian nos hablaba del uso de las estrategias didácticas. Y aprovecho también para decirles, el próximo martes 14 tenemos un webinar que viene a hablar también otro aspecto importante que Cristian nos mencionó, que es el uso de las redes sociales. Entonces, los esperamos para el webinar de hoy en la tarde, que es de estrategias y herramientas didácticas, y para el martes 14 en el webinar de feedback de las actividades a través de las redes sociales. El lunes 13 les hago, antes que nada, les hago la aclaración o les recuerdo, mañana viernes no tenemos actividades con nosotros. El lunes hay una actividad, pero está enfocado solamente para los profesores del área de la División de Ciencias de la Salud. Entonces, nosotros nos volveremos a encontrar hoy en la tarde, y para los que no puedan acompañarnos, nos volveremos a encontrar el martes 14 en horas de la tarde. Muchísimas gracias, profesores, por estar
con nosotros, por participar de esta séptima escuela de verano, que por cuestiones de salud nos tocó realizarla de manera virtual. Y no se olviden, pues, dejarnos las informaciones que se requieran, tanto para Cristian, para que les pueda compartir la información, y nosotros para poder tener sus datos y generar en un futuro sus certificaciones. Muchísimas gracias. Esta tarde, sí, más que de estrategias Moodle, no son específicamente estrategias Moodle, sino son estrategias didácticas que se pueden compaginar con Moodle. Debido a que las estrategias Moodle las está trabajando Campus Virtual, no nos quisimos meter mucho en el lado de ellos, pero sí son estrategias didácticas que se pueden compaginar con las estrategias Moodle o con todo lo que ofrece las aulas virtuales. Van a estar muy interesantes. El profesor Víctor nos va a compartir 3 estrategias en las cuales ustedes pueden desarrollar actividades y también utilizarlas como mecanismos de evaluación hacia sus profesores. Entonces, los esperamos hoy en la tarde para los que nos puedan acompañar, y si no, pues nos vemos el martes a las 3 de la tarde con el feedback a través de las redes sociales, que es un poco a lo que Cristian nos invitó el día de hoy, de perder un poco el miedo para hacer uso de esas redes sociales desde un enfoque educativo. Muchísimas gracias, mis profes, y cualquier duda o inquietudes, pues estamos atendiendo las estamos atendiendo a través del chat, a través del WhatsApp de docentes, a través del chat de la unidad, todos los accesos que ustedes tienen para conectarse con nosotros. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día, y pues estaríamos conectados. Sí, profe Laura, lo que sucede es que de entrada, de manera inicial, ese fue el nombre que le pusimos, pero pues usted sabe que las programaciones se van ajustando en el camino y ya no pudimos, infortunadamente ya no pudimos ajustarla, y por eso fue que se quedó con ese título. Sin embargo, el profesor Víctor me indica que sí se pueden compaginar con Moodle las estrategias que les van a mostrar hoy en la tarde. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Nite. Muy amable, muchas gracias, buen día. Gracias, igualmente, buen día. Muy bien. Muchísimas gracias, nos vemos esta tarde. Claro que sí, profe Laura. Muy amable, doctora Nicte, que esté muy bien. Gracias, igualmente.